Denominamos, como les dije, solución a una mezcla homogénea que está formada por un soluto y por un solvente. Pero para que se genere una solución, una sustancia debe ser soluble en otra, es decir, se debe poder disolver. El soluto se debe poder disolver en el solvente. Cuando hablamos de solubilidad, hablamos de la relación que hay y más bien como de la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en una determinada cantidad de solvente. Entonces, esto se mide en gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. Ahora, ¿qué es importante con la solubilidad? La solubilidad está determinada por la temperatura. ¿Sí? Está determinada por la temperatura, es decir, a medida que varía la temperatura, también va variando la solubilidad de las sustancias. Entonces, esa temperatura debe estar previamente establecida. Entonces, vamos a tomar el apunte que dice allí sobre qué es la solubilidad. Dice, es la cantidad máxima de un soluto, no solito, quedó ahí un error en la redacción. Es la cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad determinada de solvente a una temperatura previamente establecida. Eso es la solubilidad. Y como les decía, se da en gramos de soluto por gramos de solvente, 100 gramos de solvente. Entonces, por ejemplo, si decimos que a 50 grados centígrados la solubilidad del bromuro de potasio en 100 gramos de agua es 110 gramos, estamos diciendo que a esta temperatura, 50 grados, yo puedo tomar 110 gramos de bromuro de potasio, que es el soluto, y disolverlos perfectamente en 100 gramos de agua. Eso es lo que me está diciendo esa descripción. Entonces, a una temperatura de 50 grados Celsius, puedo tomar 110 gramos de bromuro de potasio y esa cantidad se va a disolver en agua. Si tomo menos de los 110 gramos, voy a tener una mezcla o una solución insaturada, porque es menos soluto del que puede disolver el solvente. Si tomo más, 150 gramos, entonces vamos a tener una diferencia y no se va a disolver toda esa cantidad. Si yo tomara 150 gramos, por ejemplo, de bromuro de potasio para disolverlos en 100 gramos de agua, ¿qué sucedería? ¿Qué creen ustedes que ¿Cómo, sucedería? profe? Es que se le entrecortó un poquito. Ok, estaba diciendo, si yo tomo 150 gramos de bromuro de potasio a 50 grados centígrados y los voy a disolver en 100 gramos de agua, ¿qué va a pasar? No estoy segura, pero tal vez no se disuelva completamente. Ok, no se disuelve completamente. ¿Cuánto de eso se puede disolver? Según lo que estamos leyendo allí, ¿cuánto se puede disolver? 100 gramos. No, ahí, no, ahí dice en el texto, ¿cuánto bromuro de potasio puedo disolver en 100 gramos de agua? 110. 110 gramos, ¿cierto? Aquí dice, chicos, que se pueden disolver 110 gramos. Aquí en esta parte está, miren. Esta es la cantidad que puedo disolver, 110 gramos. Y si tengo 150, entonces, ¿qué sucede? Dan 40. Exacto, esos 40 gramos que tengo de más se van a quedar precipitados, se van a ir al fondo del recipiente y no se van a disolver. Entonces voy a tener una solución sobresaturada, demasiado soluto para la cantidad
de solvente o para la cantidad de solvente que tengo, porque ya no puede disolver más. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, si tengo menos de 110 gramos, en este caso, tendría una solución insaturada, porque todavía podemos disolver más soluto. Si tengo exactamente los 110 gramos que me está mostrando acá, entonces voy a tener una solución saturada, exactamente la cantidad que puedo disolver. Y si tengo más, el exceso, lo que me sobra, me va a quedar al fondo. Entonces se va a convertir en una solución sobresaturada porque tengo demasiado soluto para la cantidad de solvente que, o más bien, que la cantidad de solvente pueda disolver. La solubilidad es un proceso y básicamente lo que sucede es que las moléculas del solvente se van colocando alrededor de los iones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en rojito con gris tenemos representadas las moléculas de agua, ¿sí? Las moléculas de agua. Esas moléculas de agua van a ir rodeando al soluto, ¿cierto? Y luego esos iones van a ir ocupando los espacios que dejen las moléculas de agua. De esa manera se genera o es el proceso para la solubilidad. Entonces las moléculas se van orientando alrededor, las moléculas del solvente, alrededor de las moléculas del soluto y ese proceso lo llamamos hidratación. Solamente, obviamente, solamente cuando estamos hablando de agua, ¿no? No hablamos de hidratación con otros líquidos, ni entre sólidos, ni entre sustancias en estado gaseoso. Hablamos de hidratación cuando son moléculas de agua, como lo vemos aquí en la imagen. Bueno, entonces, por favor, vamos a tomar el apunte correspondiente a esta parte del dibujo. No es necesario que lo hagan, y ya continuamos para hablar de las curvas de solubilidad. Porque, o sea, solo copiamos la definición y el ejemplo. Sí, señor. Y el proceso de solubilidad, pero sin el dibujo. Bueno, vamos a ver entonces ahora en una diapositiva cómo es una curva de solubilidad. La solubilidad la podemos representar a través de una gráfica. En este momento no es necesario que hagan la gráfica, simplemente me ponen atención a la explicación de la misma. Esta es una curva de solubilidad. Podemos encontrarla así para una sustancia, digamos, individual. Podemos encontrar una curva para una sustancia individual o podemos encontrar también la curva para varias sustancias al mismo tiempo. Estas curvas de solubilidad son únicas y específicas para cada sustancia. La solubilidad que tiene una sustancia no es igual a la de otras. Eso va a depender de varios factores que ahorita ya los vamos a mirar. ¿Qué podemos identificar en una curva de solubilidad? En primer lugar, tenemos los valores que encontramos. En la parte inferior vamos a encontrar siempre la temperatura. Recuerden que en el eje de las X siempre colocamos las variables independientes y en el eje de las Y las variables dependientes. Entonces, en este caso, la temperatura es la variable independiente y la solubilidad va a depender de la temperatura. En el caso de la temperatura, está la unidad de medida, son los grados Celsius, y la solubilidad son los gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. En este caso estamos hablando de la solubilidad del nitrato de potasio, que es la sustancia que tenemos aquí, nitrato de potasio en agua. Entonces, ¿qué nos dice esta columna? Los gramos de nitrato que podemos disolver en 100 gramos de agua, a medida que va variando, ¿qué? La temperatura. ¿Qué podemos decir de esa variación entre la solubilidad y la temperatura? ¿Qué pueden ustedes analizar en esa gráfica con respecto al comportamiento de la solubilidad con respecto a la temperatura? Que se puede disolver en 120 gramos y a 60 grados Celsius. Bueno, no exactamente 120 gramos a 60 grados.
Pero hablemos en términos generales. De ahorita miramos cosas más específicas, pero en términos generales, ¿cómo se comporta la solubilidad con respecto a la temperatura? Eso, muy bien, Juan Esteban. Esa era la idea. A mayor temperatura vamos a tener una mayor solubilidad. Fíjense en el nitrato. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, la solubilidad de la sustancia también aumenta. Entonces, ¿esa relación es directa o es inversa? Inversa. Ok, nos dicen inversa. Hay que revisar, bueno, hay que tener en cuenta, entonces, directa, dice Nicolás. Sí, Nicolás, tienes razón. Fijémonos entonces en qué es una relación directa y qué es una relación inversa. Directa es cuando las dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Como en este caso está aumentando la temperatura y la solubilidad, entonces la relación es directa. La relación entre variables es inversa cuando una aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Entonces, a medida que una aumenta y la otra disminuye, ahí sí tenemos una relación inversa. Bueno, entonces, en este caso la relación es directa. Esta línea roja que tenemos aquí es precisamente la línea de saturación. Es la línea de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta línea, en el transcurso de esta línea, tenemos las soluciones saturadas a las diferentes temperaturas. Por debajo de esa línea tenemos soluciones insaturadas y por encima tenemos soluciones sobresaturadas. ¿Ok? Entonces, esta es una línea que se llama la línea de saturación, de saturación. Es decir, esta línea es la que me está indicando la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en el solvente a una temperatura determinada, es decir, la cantidad de nitrato de potasio que puedo disolver en 100 gramos de agua a cada temperatura. Entonces, revisemos de acuerdo a esta línea. ¿Cuántos gramos de nitrato de potasio puedo disolver en 100 gramos de agua a 10 grados centígrados? Profe, ¿puede Revisen la repetir? gráfica. ¿Cuántos gramos de nitrato de potasio puedo disolver en 100 gramos de agua a 10 grados Celsius o 10 grados centígrados? Muy bien, Ronald. 20. Fijémonos acá, a 10 grados centígrados, muy bien, Keiner. 10 grados centígrados, que la línea me está diciendo que puedo disolver 20 gramos de nitrato de potasio. A 10 grados centígrados puedo disolver 20 gramos. Muy bien. A 50 grados centígrados, ¿cuánto nitrato de potasio puedo disolver? A 50 grados centígrados, ok, muy bien, 80. Muy bien para los que respondieron. Fíjense, 50 grados centígrados, la línea me dice que puedo disolver 80 gramos. Muy bien, perfecto. Última pregunta. A 80 grados centígrados, ¿cuánto puedo disolver? ¿Cuántos gramos puedo disolver? Ok, 80, fíjense acá. A 80 puedo disolver 160, ¿cierto? Aproximadamente 160 sería lo que puedo disolver. Eso es importante que aprendamos a conocerlo en una línea, en una curva de solubilidad. Es una de las cosas que nos pueden preguntar, por ejemplo, que se podrían preguntar en la examen. Entonces, debo determinar a partir de mi curva de solubilidad cuánto es la cantidad que puedo disolver en 100 gramos de soluto. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Si yo disuelvo 120 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua a 50 grados centígrados, ¿qué va a suceder? Vuelvo a hacer la pregunta. Si disuelvo 120 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua a 50 grados centígrados, ¿qué va a suceder?
Ok, muy bien, Nicolás. 40 gramos no se van a disolver. ¿Por qué? Porque la máxima capacidad es 80. Si yo disuelvo 120, entonces hay 40 gramos que no se van a disolver. Entonces voy a tener una solución ¿de qué tipo? Saturada es cuando queda sobre la línea. Si se pasa de la línea, ¿qué solución voy a tener? No, no dice supersaturada ni hipersaturada, se dice sobresaturada, sobresaturada. Muy bien, Juan Esteban, sobresaturada. No hiper ni esto, se dice sobresaturada. Si yo me paso de la línea de saturación, entonces la solución es sobresaturada. ¿Qué tipo de solución voy a tener si disuelvo 20 gramos de nitrato de potasio a 100 grados centígrados? Si disuelvo 20 gramos a 100 grados centígrados, ¿qué tipo de solución voy a tener? Insaturada. Perfecto, Valentina. Insaturada. ¿Por qué? Porque tengo menos de lo que puede disolver. A esa temperatura puede disolver más de 220 gramos. Y yo solamente estoy colocando 20. Entonces sería insaturada. Todo eso lo podemos ver a partir de una curva de solubilidad. Entonces ahí les mostré todos los aspectos que podemos analizar en la curva de solubilidad. En la próxima clase, después de que les explique lo demás que vamos a hacer hoy, vamos a hacer ejercicios sobre esto. Preguntas sobre curvas de solubilidad. Ok. Ahora, resulta que la solubilidad se ve afectada por algunos factores, es decir, hay algunas circunstancias externas o internas también puede ser, que nos afectan la solubilidad de una solución o de un soluto puede ser. Entonces allá colocamos como subtítulo factores que afectan la solubilidad. Y básicamente nos vamos a encontrar con 4 factores que nos afectan la solubilidad. El primer factor son las interacciones soluto-solvente, ¿sí? Interacciones soluto-solvente. ¿Qué quiere decir eso? Si es la naturaleza que tienen los solutos con respecto a los solventes. Recuerden que la clase anterior yo les había dicho, hay una regla en la solubilidad que es que semejante disuelve semejante. Hemos hablado, por ejemplo, que el agua es una molécula polar, que tiene un polo positivo que va hacia el hidrógeno y un polo negativo que va hacia el oxígeno. Entonces, el agua, por ser una sustancia polar, solo puede disolver otras sustancias que sean polares. Es decir, que también tengan un polo positivo o tengan un polo negativo. Por eso decimos que semejante disuelve semejante. El agua que es polar puede disolver a todas las sustancias polares, pero no puede disolver a los que no son polares, es decir, a los que no tienen esa carga positiva y negativa. Las sustancias no polares se van a disolver también en sustancias no polares. Exactamente, sí, Ronald. Hay sustancias que no tienen polaridad, es decir, que no tienen esa separación así como entre positivo y negativo, sino que son neutras, ¿sí? No tienen esa polaridad. Entonces, al no tener polaridad, eh, hacen que sustancias como el agua no la pueden disolver. Es lo que pasa con el aceite. El aceite es una molécula no polar y debido a ese hecho, el aceite no se puede disolver en agua. Entonces, el aceite se puede disolver en tolueno, en benceno, que son sustancias no polares, pero no lo podemos disolver en agua porque él es no polar y el agua es una sustancia polar. Aquí tenemos unos ejemplos, fíjense en los dibujitos que están aquí al lado, que nos muestran cómo es esa interacción entre el soluto y el solvente. Aquí tenemos una solución entre cloruro de litio y agua. El cloruro de litio es un compuesto polar, ¿sí? Es un compuesto polar, también tiene
Aquí ustedes lo pueden ver, él se disocia en iones, el litio positivo y el cloro negativo. Entonces, cuando entran en interacción con el, se mezclan todas las moléculas. Entonces, aquí tenemos moléculas de agua, tenemos moléculas de ion litio, que son las que aparecen aquí como uvas chiquiticas, y tenemos unas moléculas de cloro que aparecen en verde grandes, y las de agua que son las que están en rojo con gris. Entonces, todas las moléculas en este caso se disuelven, se juntan, se interactúan, se mezclan. ¿Sí? Porque en este caso sí son solubles. Ambos son moléculas polares, lo podemos disolver. Ahora miremos lo que pasa entre el cloruro de litio y el tolueno. El cloruro de litio ya vimos que es polar. El tolueno es un solvente orgánico que es no polar. Es un solvente orgánico no polar. Sí, pueden ir tomando el apunte, los dibujos no hay necesidad de que los hagan, solamente es para la explicación. El cloruro de litio ya dijimos que era polar, el tolueno no es polar. Fíjense lo que pasa aquí. El tolueno, que es esta molécula que aparece aquí en verde, queda en la parte superior porque el cloruro de litio es más denso y las moléculas de la sal de cloruro de litio se van al fondo. Si ustedes logran ver acá en el dibujo, en el fondo hay como un sólido blanco. Ese sólido blanco es el cloruro de litio que no se disolvió en el tolueno. Y no se disolvió porque él es polar y el tolueno es no polar. Ahora miren lo que pasa con el agua. El agua dijimos que era una sustancia polar y el tolueno es no polar. Entonces lo mismo, las moléculas de agua por ser más densas se van al fondo y el tolueno que tiene menos densidad que el agua se queda en la parte de arriba, pero no se mezclan, no pasa lo que aquí, ¿sí? No se mezclan, sino que las moléculas quedan en lugares independientes porque son de naturaleza distinta. Entonces, en este caso, no hay una solución. Esto no es una solución, es una mezcla heterogénea porque veo dos fases. No es una solución, es un sistema también heterogéneo porque veo dos fases. Y aquí sí tenemos una solución porque todas las sustancias me están formando una sola fase. ¿Ok? ¿Está comprendido entonces lo que tiene que ver con la interacción soluto-solvente? Polar disuelve polar, no polar disuelve no polar. Semejante disuelve semejante. Bueno, tomamos el apunte y ya pasamos a mirar el segundo factor. El segundo factor que afecta la solubilidad es la temperatura, justamente. Ya habíamos mencionado que el aumento de la temperatura aumenta la solubilidad. Eso lo vimos en la gráfica. Pero es importante tener presente que eso solamente pasa con las sustancias entre sólido líquido, ¿cierto? En los sistemas sólido y en líquido. No ocurre en el sistema gas líquido. ¿Dónde tenemos una solución gas líquido? Recuérdenme una solución gas líquido. Ok, muy bien, Ronald, la gaseosa, ¿cierto? En la gaseosa tenemos una solución gas líquido. Entonces, aquí en este caso, no funciona el tema de que sea una relación directa entre temperatura y solubilidad. Por el contrario, es una relación inversa. Cuando yo aumento la temperatura de un gas, él va a tender a ocupar mayor espacio. Entonces, obviamente va a salir y no se va a quedar en el líquido. Entonces, al aumentar la temperatura, el gas se va a evaporar, es decir, o bueno, ya es en vapor, sino que va a aumentar el espacio que ocupa. Entonces me va a generar menos solubilidad en el líquido. Mientras que si la temperatura es más baja, pues el gas va a poder estar ahí en el líquido. De hecho, el solo hecho de aumentar la temperatura implica que el gas tenga mayor movimiento y por lo tanto no se quede haciendo parte de la solución. Señor Sierra, ¿vas a decir algo? Ok. Entonces, es importante tener presente que cuando tengo una solución de sólido en líquido, como en el caso
de la curva que vimos del nitrato de potasio, como es sólido en líquido, vimos que al aumentar la temperatura aumentaba también la solubilidad. Pero cuando tenemos sistemas de gas en líquido, entonces al aumentar la temperatura disminuye la velocidad, la solubilidad. Entonces es un sistema inverso. En este caso es un proceso inverso. ¿Ok? Tomamos el apunte. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, continuamos. El tercer factor que afecta la solubilidad es la presión, Profe, pero vuelve un solo momentico. aplica, ok, ya lo devuelvo. ¿Me avisas, por favor, para continuar? ¿Vale? Entonces les decía que el tercer factor es la presión, pero que la presión solamente tiene que ver con el sistema gas líquido, solamente para los sistemas gaseosos y líquidos. Y recuerden que la presión en un gas o el volumen en un gas disminuye cuando yo aumento la presión. Entonces, cuando tenemos mayor presión, pues vamos a generar una mayor solubilidad en el sistema gas líquido, ¿sí? En una solución entre gas y líquido. Eso lo podemos ver en la gaseosa, ¿cierto? Cuando tenemos la tapa puesta, que es la que nos está generando la presión, entonces el gas va a permanecer en solución con el líquido que tenemos allí, que es agua y azúcar y bueno, otras sustancias. El gas está ahí, Samuel, no hay problema. El gas está ahí dentro de ese líquido. Pero ¿qué sucede si nosotros quitamos la presión, si quitamos la tapa? Inmediatamente podemos observar cómo el gas, exacto, muy bien, Ronald, el gas empieza a salir, ¿sí? Y llega un punto en el que si nosotros dejamos la gaseosa destapada un tiempo considerable, pues todo el gas se va a perder y ya no, ya solamente vamos a tener el líquido, ya no tenemos esa sensación del dióxido de carbono, que es el gas que tenemos ahí en ese caso. Entonces, esto es lo que nos muestra que la presión efectivamente tiene que ver con la solubilidad de los gases. Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad. Es una relación directa. A menor presión, menor solubilidad. Bueno, ¿ya tomaron el apunte de esta diapositiva? Bueno, entonces tomemos rápidamente el apunte para mirar el otro factor que afecta la solubilidad. El otro factor que afecta la solubilidad de las sustancias es el estado de agregación o de subdivisión. ¿A qué hacemos referencia con esto? No es lo mismo poner a disolver un cubo de azúcar a poner a disolver o a disolver el azúcar en forma granulada. Entonces, sí, ambas sustancias están en estado sólido, pero el nivel que tienen de división, digámoslo así, de las sustancias, hace que también la solubilidad se dé de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cubo de azúcar, se va a demorar más, ¿cierto? Va a ser más lenta su solubilidad que si tengo el azúcar en gránulos. ¿Por qué? Porque en la primera, sí, está relacionada con el tamaño, pero básicamente es con la cantidad de sustancia que se encuentra en contacto con el solvente. En el caso, por ejemplo, del cubo de azúcar, la mayoría de la sustancia está en contacto de una vez con el solvente. En el caso del granulado, no digo, en el caso del azúcar no está todo en contacto con el solvente. En el caso del granulado, eh, sí entra inmediatamente toda la sustancia en contacto con el solvente. Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces, el estado de agregación es importante
porque si tengo grandes cantidades, o sea, si tengo una superficie más grande, la solubilidad es un poco más demorada. Si tengo más pequeño, como son los granitos, entonces va a ser más fácil solubilizarlo. Ahora, adicional a estos factores, hay dos cositas que pues también se relacionan con la solubilidad y más bien son factores que ayudan, ¿no? Que ayudan para la solubilidad. Una es lo que habíamos dicho ahorita, a mayor temperatura, mayor solubilidad, es decir, la temperatura favorece la solubilidad cuando es sólido líquido. Y la otra es la agitación, ¿sí? La agitación. Yo creo que cuando ustedes en su casa preparan alguna bebida con azúcar o ¿sí? O alguna sustancia donde requieran colocar alguna sustancia, pues el agitar, el tener este movimiento hace que las moléculas se puedan solubilizar mucho más rápido. Entonces, la temperatura y la agitación me van a favorecer el hecho de que la sustancia se pueda disolver, ¿sí? Entonces, esos dos factores, digamos, afectan, pero no en el sentido de si es positivo o si es negativo, sino básicamente lo que va a hacer es favorecer. Siempre va a favorecer la solubilidad. Es importante recordar que la temperatura solamente la mencionamos para sistemas sólido, líquido exclusivamente. ¿Listo? Ok. Entonces, esto era lo que teníamos para revisar el día de hoy, eh, la solubilidad y los factores que afectan esa solubilidad. Para la próxima semana, la última clase antes de las bimestrales, porque las bimestrales son del 7 al 10 de septiembre, entonces en nuestra próxima clase vamos a desarrollar una actividad que está relacionada con estos factores que afectan la solubilidad, específicamente con el análisis. Entonces vamos a analizar gráficas y esquemas. Entonces una gráfica como por ejemplo la de la solubilidad. Entonces yo coloco la gráfica y les hago unas preguntas que ustedes deben resolver analizando la gráfica. Y otra que tiene que ver con esquemas de solubilidad. Y en esos esquemas lo que hacemos es revisar si al ser soluble se me forma una mezcla homogénea, si al ser insoluble se me forma una mezcla heterogénea. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación en un esquema? Ok, la pregunta de Nicolás. No, el experimento del filtro del agua es hacerlo y me envían un pequeño video donde me muestren cómo está funcionando su filtro. Eso es, me envían un video de cómo funciona el filtro. Ya algunos lo han hecho, pues obviamente los felicito y los demás saben que de acuerdo a nuestra fecha de Classroom, tenemos para mañana. O las fotos, también pueden ser fotos. Profe, una Funcionamiento pregunta. del filtro. Señor. Profe, si uno, digamos, va a hacer un video, entonces mostramos como el procedimiento. Sí, sí, pueden mostrar el procedimiento. Entonces, sí, no hay ningún problema. O sea, pueden mandarme el procedimiento, pueden mirar cómo, cómo funciona, en fin, o sea, no hay inconveniente con la parte del video. German es un fondo, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, para los que me están pidiendo, ya les voy a enviar la guía por el grupo de WhatsApp también, ¿vale? Entonces, que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga y nos encontramos dentro de 8 días en la clase. Chicos, Chao, profe. que les vaya bien. Ya les envío la chao, chao, chao. Chao, Andrés. Estés bien.